¿Cómo identifico a una persona narcisista? Para empezar, hay muchos tipos de narcisismo y niveles e intensidades diferentes y todas sus combinaciones y categorías. No me voy a meter en esos temas porque primero no soy una experta en el tema, es un tema muy amplio, pero he tenido experiencia tratando con algunos casos de estos y solo quiero darte los principales puntos para que puedas detectar a una persona de este tipo, y ya sea que esté desarrollando a lo mejor un narcisismo o que sea un psicópata o que esté en camino a convertirse en uno, cualquiera que sea el caso. Todo este tipo de personas con estas tendencias tienen un patrón de conductas muy similar. Coinciden en varios aspectos y te voy a decir cuáles para que puedas identificar esta situación, inclusive contigo mismo, porque un rasgo de este tipo de personas es que no saben que lo son. Primero, este tipo de personas son personas egocéntricas. Tú vas a notarlo en pequeños detalles. Puede ser que ayuden a gente menos agraciada, hagan obras de caridad, pero si tú te detienes a observarlos, ellos no se detienen a pensar en las emociones de los demás, en cómo se van a sentir las demás personas con sus comentarios o con sus acciones. Ahí te vas a dar cuenta. Segundo punto, son aquellos que culpan al clima, al tráfico, al vecino, a la economía, etcétera. Siempre van a echar culpas y como que les cuesta trabajo admitir que ellos se equivocan o están cometiendo un error. No es que no lo admitan nunca, pero les cuesta mucho trabajo. Buscan excusas para justificarse, ¿no? O lo dicen, como decimos aquí en México, de dientes para afuera, quiere decir de manera forzada porque les conviene pedir una disculpa o decir que se equivocaron en ese momento, en esa situación, frente a ciertas personas, pero en verdad no lo sienten verdaderamente. Les cuesta mucho responsabilizarse de sus acciones. Tercer punto, son personas que constantemente mienten, manipulan, la mayoría son infieles. Si son atrapados diciendo una mentira, ojo aquí, probablemente su primera reacción va a ser saber cómo te enteraste tú, porque para ellos el cómo juega un papel súper importante porque lo van a ocupar para acusarte. Así es, para acusarte de ser entrometido o de hurgar en sus cosas o de ser una persona tóxica o inclusive acusarte de no tenerles confianza. Te voltean la situación. Te van a decir cosas como que tu actitud es reprochable, que habla más de ti que de ellos. Probablemente hasta te digan que ahora ya no pueden confiar en ti. Otra cosa que usan mucho para confundir a los demás es negarlo todo. Inclusive ante tu asombro, cuando tú lo viviste, lo escuchaste, ellos mienten con tal seguridad que a veces te hacen pensar que eso en realidad no sucedió como tú lo viviste, o es algo que tú crees que viste, o crees que escuchaste, o que a lo mejor escuchaste mal, o que solo fue tu interpretación de las cosas, y pueden torcer la historia de tal forma que te quedas confundido o confundida, según sea el caso. Inclusive pueden hacerte parecer a ti el culpable. La meta de ellos es enfocarse en un pedacito de una verdad para voltear la historia al revés
y quedar con una buena imagen, quedar como los buenos de la historia y hacerte a ti ver mal o en ocasiones hacerte sentir culpable. Porque este es el siguiente punto. Les preocupa lo que la gente piense de ellos. Viven para la imagen, siempre están tratando de dar una imagen porque buscan sentirse integrados, aceptados en cualquier grupo. Por lo regular, acaparan la atención de los demás, contando historias, haciéndose los intelectuales, exhibiendo sus conocimientos, sus logros, lo que sea, para que los demás terminen con una buena imagen de ellos. Siguiente punto. Investigan a la gente. Les gusta saber o tener información de otros porque son sus herramientas favoritas. Usan toda esa información en el momento preciso para poder intimidar, agradar, manipular y hasta perjudicar a alguien. Saben cómo manejar y en qué momentos manejar esa información que recaudan para manejar las situaciones a su favor. Mientras más información les des acerca de ti, más sabrán cómo jugar con tus sentimientos, con tus emociones. Así es que pon atención en esto. Si lo notas en alguna persona o tú lo haces, depende de por qué hayas llegado hasta aquí. Pero bueno, siguiente punto, se focalizan en las cosas en común que tienen con los demás. Nunca vas a encontrar una persona de este tipo como narcisista que se enfoque en las diferencias, porque las diferencias los hacen sentirse alejados de los demás, incómodos. Cuando desconocen un tema que no dominan, lo que buscan a toda costa es sentirse integrados. Entonces, usan las cosas que tienen en común para gustar, para establecer esa conexión. Si tú quieres hablar de un tema que ellos no entienden o dominan, van a tratar por todos los medios de cambiar de tema o desviarlo hacia otro lado donde ellos puedan retomar el control de la conversación, o simplemente se retiran o dicen que no les interesa y se van. Siguiente punto. Un narcisista jamás querrá ir a terapia psicológica porque jamás admitirán que hay algo que no está bien en ellos. Jamás aceptan que estén equivocados. En el cerebro de estas personas, los demás están mal, los demás son el problema. Decirle a un narcisista que vaya al psicólogo es ponerlo en un lugar de vulnerabilidad y jamás va a acceder o te hará caso. Y en algunos casos, si de casualidad acepta ir, es porque le conviene a sus intereses o le conviene ganarse la confianza o la aceptación de alguien. Y si llegas a hacer que vaya, puede ser que vaya una sola vez o muy pocas o unas cuantas, pero seguramente va a encontrar algún defecto en el terapeuta o lo va a tildar de que es tonto, que no sabe hacer su trabajo o que está equivocado o que la terapia está mal. No importa. Lo que jamás estará bien para ellos es que lo analicen psicológicamente. No importa cuántos diferentes terapeutas prueben, el error siempre va a estar en los demás, jamás en ellos. Ellos siempre piensan que están en lo correcto y que lo que ellos dicen es la verdad. Nunca se abren a considerar la probabilidad de estar equivocados. Este es otro punto importante. El siguiente punto. Un narcisista vive en ansiedad e incertidumbre. La mayoría de las veces este punto es de suma importancia. Y esto no quiere decir que cualquier persona que viva en ansiedad o estrés o incertidumbre sea un narcisista o psicópata, pero todos los narcisistas definitivamente tienen este rasgo porque nunca pueden
llegar a ser gente pacífica, espiritual y sostenerlo por mucho tiempo, porque están incapacitados y este es el siguiente punto que quiero abordar. Algo que yo considero de suma importancia es conocer a este tipo de seres humanos, porque esto no se trata de enjuiciar o criticar, se trata de estudiar y entender y estar alertas para saber retirarnos a tiempo o saber tratar con ellos, porque si algo tienen es que la mayoría, al principio todos son encantadores, inteligentes y carismáticos, porque saben usar todos sus talentos para manipular y envolver en su mundo a los demás. Y son depredadores de algo que ellos no poseen, la alegría genuina, la felicidad, la originalidad, la sinceridad, la honestidad, la bondad. Así que si tú eres una persona empática, bondadosa, honesta, sincera, alegre, auténtica, eres una carnada perfecta para este tipo de individuos, porque eres su alimento preferido. Lo peligroso es que van a confundirte, a mentirte, a manipularte y terminan distorsionando la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma y deterioran tu autoestima, te dejan sin esa alegría de vivir. Mientras más tiempo convives con ellos, más fuerte es el daño psicológico que te causan. Entras en un estado de profunda depresión y confusión. Así es que si este es tu caso, ya estás en una etapa así, infórmate, busca ayuda, regresa a las actividades que te gustaban, come sanamente, haz ejercicio, sal de ese círculo lo antes posible. Pero bueno, para eso, todos esos consejos de cómo podemos recuperarnos de una situación así. Si hemos estado en una relación, haré otro video. Ahorita quiero explicar por qué son así ese tipo de personas. Porque entender cómo funcionan las cosas siempre nos ayuda a saber manejarlas mejor. Saber el por qué se comportan de tal o cual manera nos ayuda a saber cómo lidiar con ellos o cómo vivir con ellos, si ese es el caso. Pero nunca será sano para nadie vivir con una persona de este tipo, y te voy a decir por qué. Para un narcisista no hay amor. Solo te van a amar, entre comillas, hasta que tú hagas algo que ellos consideren incorrecto o malo, y jamás te volverán a tratar de la misma manera. Te van a manipular o a denigrar de maneras sutiles. Jamás se van a disculpar o dar explicaciones y no vas a recuperar su supuesto amor. Para empezar, no te sientas mal, porque nunca fue amor. Ellos están incapacitados para amar porque no se aman a sí mismos. Así de simple. Ahorita vamos a ver por qué les sucede esto. Este tipo de personas pueden sentir algunas emociones parecidas como el arrepentimiento, pero no se atan a emociones a las que no les encuentran utilidad. La utilidad es algo muy importante para ellos. Si no les sirve, lo tiran y ya. Así hacen con todo, ya sea emociones, situaciones, relaciones, trabajos, personas. Si no les sirve, lo dejan ir sin dolor porque esta es una emoción que tampoco les es útil, el dolor. O sea, todo lo tiran, lo que no les sirva, lo tiran. Si le preguntas a un narcisista qué le hace feliz, frecuentemente te va a contestar que su familia, sus amigos, sus hijos, etc. ¿Verdad? Pero un narcisista en realidad siempre está persiguiendo la felicidad.
Eso es triste, pero muy real. Nada les hace feliz completamente. Han perdido esa capacidad, tienden a creer que ciertas cosas les hacen felices, pero nunca lo consiguen. Y es por esto que reemplazan a mucha gente durante su vida sin remordimientos. Alguien que padece este trastorno no va a estar feliz nunca, no importa lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Así que nunca vas a llenar sus expectativas y no deberías dedicarle tiempo, dinero, atenciones, amor. Siempre te vas a quedar corto o corta. Nunca será suficiente. Y nunca estará feliz por completo, por mucho que te esfuerces, porque no es feliz consigo mismo. Ellos perdieron esta capacidad desde la infancia. Esto se me hizo muy triste y quise averiguar más, sobre todo porque es más fácil liberarte de estos efectos secundarios que nos causa el tener relaciones con este tipo de personas cuando entendemos por qué se comportan así. Podemos entender mejor nuestras propias emociones y manejarlas de manera más asertiva. Entonces, este es un breve resumen de lo que investigué, es muy interesante, y de por qué las personas, este tipo de personas son así. Las personas que desarrollan este tipo de trastornos, que es en la mayoría de los casos, un 98%, tuvieron padres distantes que no les hacían caso, que no les hacían sentir seguros, padres que mermaban su autoconfianza, que los criticaban duramente, inclusive en algunos casos que se burlaban de ellos frente a amigos, compañeros, familia. Muchos casos reportaron abuso físico, aparte del verbal. Les golpeaban físicamente, pero los golpes más duros son los que dañaron la autoestima de este niño o esta niña. Este tipo de trauma se presenta de la niñez a la preadolescencia. Son estos daños que no pueden verse físicamente, pero el trato que recibieron de sus padres no les hacía sentirse validados. Crecieron en ambientes abusivos, donde mostrar, ojo, cualquiera de estas dos emociones, tristeza o alegría, era motivo de burla o causa de que se aprovecharan de ellos y usaran sus emociones para manipularlos. Ante su sentimiento de coraje o tristeza, sus padres, por lo regular, que también tienen algún tipo de trastorno psicológico, en lugar de enseñarles a entender, a interpretar, a expresar y a manejar sus emociones, las soluciones que él recibió de sus padres para este manejo de la emoción de la ira, por ejemplo, era despreciar o invalidar sus sentimientos con frases como: tú no puedes sentir coraje porque eres un niño bueno y los niños buenos no sienten ira o rabia. O si sentían tristeza, la respuesta era burlarse o aprovecharse de ellos, eh, o, o elogiarlos exageradamente. En este caso, la actitud de los padres era, por ejemplo, avergonzarlos delante de otros con frases como: ay, míralo, pobrecito, debilucho, sufre mucho, cosas hirientes, o bien lo aconsejaban diciéndole que no se sintiera triste porque él era mejor que todos los demás. Agrandaban su ego. Por ejemplo, si les contaban que se sentían tristes porque se habían peleado con un amigo en la escuela, en lugar de ir a la causa del problema, es decir, investigar qué causó la disputa y hacer un análisis de las emociones involucradas o hablar con su amigo para resolver las cosas, recurrían a crearle un panorama donde ellos nunca tuvieran la culpa de nada, ni la necesidad de disculparse por sus acciones, y resolvían la situación diciéndole que su amigo solo les tenía envidia, que lo mejor era dejar de hablarles, o diciéndoles que su amigo era un tonto, que ellos eran mucho mejores que su amigo, y con este tipo de actitudes van creando dentro de sus hijos un sentimiento de superioridad que,
que les enseña solamente a eso, como mecanismo de defensa a elevar su ego, negándoles la alternativa de tomar la responsabilidad de sus emociones y reflexionar sobre ellas. Esto ocurre en las primeras etapas de la infancia, de la vida del adolescente, en esta temprana adolescencia, y son etapas traumáticas donde el trato que recibieron de sus padres o tutores, en su caso, las personas que estaban a cargo de su educación y de su cuidado, eran personas que no sabían manejar sus propias emociones, y este impacto en la primera etapa de desarrollo de un individuo es una experiencia verdaderamente traumática, de la cual se defienden aprendiendo mecanismos erróneos de cómo manejar sus emociones, porque desde pequeños se vieron obligados a ocultar y reprimir su rabia y su tristeza, a cambio de aceptación, de validación, de reconocimiento. Pero esto tiene un precio muy caro. Esconder sus emociones para poder sentirse fuertes, valiosos o aceptados. Aprender que estar triste es igual a ser débil. Y entonces cada que se sentían tristes recurrían a estos mecanismos disfuncionales, como decirse a sí mismo que él era mejor que los demás para no sentir tristeza, infla su ego para no sentir dolor, pero mientras más se sostiene en el tiempo, esta actitud va siendo más difícil sostener este autoengaño, pues empiezan a aparecer las contradicciones, sobre todo cuando ya crecieron, ¿no? Porque no han sabido crecer emocionalmente. Su madurez emocional se estanca y estas contradicciones empiezan a verse en su vida, ¿no? Empiezan a preguntarse cómo es que si son tan buenos, tan inteligentes y mejores que todos los demás, por ejemplo, no tienen una relación amorosa feliz, o no tienen el puesto que quieren, o no han logrado sus metas, cualquiera que éstas sean, ¿no? O cómo es que tal o cual persona, por ejemplo, que es mucho más tonta que ellos, sabe más que ellos, o tiene algo que ellos quieren, ¿no? Ya sea el puesto o una pareja que los ama, o logran cosas que ellos desean, ya sean estas cosas de índole material o social o espiritual, y esta contradicción les hace sentir tristeza o rabia, pero vuelven a lo mismo, como han bloqueado estas dos emociones por simple efecto de sobrevivencia aprendida desde hace mucho, utilizan el desprecio, la desvalorización de los demás para sentirse superiores a ellos. Es decir, este mecanismo ya se volvió inconsciente para ellos, se ha vuelto automático. Esto les hace sentir mejor, es un mecanismo de defensa ante el dolor. Funciona como anestesia, como una anestesia. Todos sabemos que en la vida habrá muchos momentos de dolor, pero normalmente las personas empáticas aprendemos de estos momentos, salimos fortalecidos de estas experiencias, pero para este tipo de personas la debilidad es algo espantoso, es como morirse, porque así lo vivieron de niños. Y me puse a reflexionar un momento cuando llegué a este punto. Para este tipo de personas, sentir desprecio hacia otro ser es una especie de anestesia que les ha funcionado. Pero el precio es bastante alto. Es un vacío emocional bastante grande que no pueden llenar con nada, y cada vez se va haciendo más grande. Como no pueden encontrar alegría en su vida, ni felicidad, ni amor verdadero, lo sustituyen por lo más parecido que tienen a la mano, que es el placer. Miden su placer en logros, pero esa felicidad no llega, y entonces piensan
que esa felicidad no existe y que esa felicidad solo consiste en los placeres que se da a sí mismo, ya sea sexo, atención, reconocimiento, dinero, viajes, alcohol, etc. Todas las experiencias de vida que para un empático son motivo de gozo y satisfacción, la persona que padece este trastorno la siente únicamente como placer. Por eso es casi imperceptible. También lo puede sentir como orgullo o como superioridad, pero no puede sentirse genuinamente alegre por sus logros o por los logros de otros. Se siente superior, que es diferente. No es lo mismo sentir placer y orgullo a sentirse feliz genuinamente. Y cuando ellos perciben a otros alegres simplemente por estar vivos, por cosas sencillas como convivir con amigos o así, les invade una envidia que es algo destructiva porque no pueden entender este sentimiento. Y como es algo que no pueden entender ni poseer, eh, por ejemplo, esa alegría genuina, buscan deshacer esa felicidad o desvalorizarla quitándole su poder, pensando que los que están felices es porque son ingenuos o torpes o que no tienen el completo entendimiento de la vida, ¿no? O son pocos realistas, fantasiosos, porque para ellos la vida no es así. Y acuérdate que nadie puede saber más que ellos o tener la razón. Los demás son unos miserables ignorantes. Entonces, cuando les vienen pensamientos o dudas de este tipo, como ¿será que estoy haciendo algo mal? Rápidamente su subconsciente lo protege, ¿no?, de esta muerte emocional y le va a decir, no, para nada, ¿no? Los demás son los que tienen cosas en mi contra, me envidian, son unos tontos, ineptos, o si les llegan a venir pensamientos, por ejemplo, de que duden si le están haciendo daño a una persona, inmediatamente también su subconsciente sale a la defensa para no sentir dolor, arrepentimiento o tristeza, y su ego les va a decir cosas como que son ellos los que se lo buscaron por ser tan ingenuos, por tener expectativas, por ser débiles, etc. Para este tipo de personas, los sistemas de apego emocional están completamente apagados. Switch off. Así, lo único que puede experimentar es como esa falta de combustible para su ego, es decir, la falta de atención, de halagos, de reconocimiento y de placeres, porque estos son los que lo hacen sentir vivo y es lo más parecido que conoce a la felicidad. Y cuando yo leí esto me quedé impactada porque me di cuenta que realmente son personas incapacitadas para la empatía, para sentir una verdadera conexión con alguien, y esto debe de ser muy fuerte y muy doloroso, vivir así. También porque hice conciencia acerca de su niñez. A ningún niño le deseamos que viva ese trauma que ellos viven en la infancia, tanto que lleguen a reprimir esa emoción en automático y se la viven buscando la felicidad sin poder encontrarla, y debe ser devastador y absolutamente solitario. Pero es algo que va junto, ¿no? Para sentir automáticamente, más bien auténticamente, ¿no? Para sentir auténticamente la alegría debemos saber qué significa sentir tristeza también. Pero como ellos la evadieron, ahora van como cojos, sin una extremidad, les falta algo, emocionalmente hablando, les amputaron un miembro y se quedaron inválidos, son como inválidos emocionales, pero no se dan cuenta de su situación o de su impedimento. Para ser honesta y después de haberlo vivido, lo mejor que puedes hacer
es alejarte de este tipo de personas porque ellos no pueden ver su situación y van a seguir mintiendo y manipulando y no les importa las emociones de los demás. Siempre protegen esa herida que los dejó inertes. En fin, cuál sea el motivo por el cual estés aquí escuchando esto, mi objetivo es solo informarte, darte herramientas de reflexión para que puedas detectar si estás en una relación así. Si estás con una persona que te miente, te confunde, has detectado en él o en ella cualquiera de estas señales que mencioné al principio, ahora entiendes mejor por qué actúan así y podrías alejarte sin sentirte mal por hacerlo. Ellos necesitan ayuda profesional, pero nunca la van a aceptar porque no creen que haya nada mal en ellos y es un círculo vicioso. En caso de tener hijos, estas personas sienten placer o recompensa por lo que ellos representan o aportan a su vida, los ven como una extensión de ellos. Si logran metas, se sentirán orgullosos, quieren que sean los mejores para presumirlos, ¿no? Porque viven de las apariencias y los hijos son parte de su propia imagen, alimentan su ego. Pero no hay una alegría auténtica y desinteresada por amarlos por lo que ellos realmente son, tal como sean, sin poner expectativas sobre ellos. Y claro, esto también depende del tipo y del grado de narcisismo al que se haya llegado, pero es un tema muy extenso y en cada caso es diferente. Así que si un narcisista fuera capaz de sentir tristeza, sería el principio de su salvación. Auténtica tristeza, de aceptar la ira y la tristeza. Sería una esperanza, pero esta emoción está totalmente desconectada de su cerebro, por eso se les hace tan difícil darse cuenta. En las fuentes que consulté, los expertos nos dicen que por lo regular estas personas envejecen con problemas de memoria y mueren así, siempre viven de esta forma, que es muy difícil tratarlos, pero en lo personal yo quisiera creer que el espíritu humano, muy en el fondo, siempre busca de manera natural esa paz, ese equilibrio interior, esa armonía, y de alguna manera todos aquellos que se dedican a estudiar estos casos, el cerebro y las emociones humanas, deberían encontrar una manera de rehabilitarlos por el bien de la sociedad y de todos. Pero por el momento, si detectas a una persona así en tu vida, lo mejor que puedes hacer es alejarte, porque si tú no estás sano mentalmente o sana mentalmente, no puedes ayudar a nadie más a estarlo. Espero que te haya servido de algo, que cuides tu salud mental. Te invito a suscribirte. Bye.